Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un minutito a los demás, chicas. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Ya con el calor, ¿verdad? Yo la verdad es que no soy muy calurosa, entonces he ¿No? estado a gusto. Ah, bueno. Contenta, dices ya. Ahora sí, con el calorcito. Bueno, vamos a esperar tantito a las chicas. Buenos días. Hola, buenos días. Daniel, Claudia. Están todavía algunos. Magdalena. Sí. Mira. Buenos días. Hola, buenos días. Esperar un poquito, chicas. A las chicas, a los que faltan de su equipo. Estos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Madrugan? Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Dice Claudia, ya estoy lista. Entonces, nada falta su compañero Daniel, ¿verdad? Sí, maestra, todavía falta Daniel y... nada más Daniel. Nada más Daniel. Ya está Paola. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. ¿Quieren comenzar o lo esperamos? Pues yo creo que lo esperamos tantito a ver si ya. A ver si llega. Iglesia se la pasa diciendo. Ándale. Oye, ahí un perrito. A ver. Perla.
Listo, chica, ya llegó el compañero. Muy bien. ¿Pueden comenzar, por favor, el equipo 3? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Una disculpa, es que se le ocurrió a mi computadora actualizarse justo ahorita que la encendí. Ok. Hola, buenos días. Buenos Nosotros días. somos el tercer equipo y les vamos a hablar acerca de lo que es el marco metodológico. El equipo está integrado por Daniel Trujillo, Claudia, Denny y su servidora Paola. Vamos a comenzar. ¿Le pudiera cambiar, maestra, por favor? Claro. En la exposición del día de hoy vamos a abarcar 3 temas o 3 subcontenidos. El primero es el marco metodológico, en qué consiste. Posteriormente, algunas herramientas que podemos utilizar, que son el diseño de entrevistas y los cuestionarios. La siguiente, maestra, por favor. El micro, Dani. Ya. Micro. Ok, en primera instancia vamos a platicar un poquito de lo que es el marco metodológico, a dar unos esbozos de cómo se redacta, a hablar sobre los diseños de investigación para poder llegar entonces a una conclusión. La sigue, maestro. Bien, ¿qué es el marco metodológico? Si nos vamos a entender la propia palabra y entendemos ese marco, ¿no? Como todo eso que nos rige alrededor de, en la propia metodología, es decir, en el trabajo que vamos a ejecutar en una investigación, desde partir de esa comprensión de la palabra, nos vamos entonces a que esta parte de la investigación precisamente es donde nosotros vamos a exponer los métodos que utilicemos, ya sean teóricos y prácticos, y que vamos a utilizar para analizar el problema que nosotros estemos proyectando en la investigación. La que sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo redactar este marco teórico? Pues tiene una estructura muy, muy específica. Al momento de redactar, nosotros debemos de pensar bajo qué tipo de investigación se está haciendo nuestro trabajo, porque de acorde a esa investigación es que vamos a sustentar, ya con los temas que veremos más adelante, la entrevista, que es el cuestionario. Entonces hay que delimitar si es cuantitativo, si es descriptivo, si es una entrevista de campo, entonces si nuestra investigación es experimental o no es experimental. Entonces partir de esa directriz. La sigue, maestra, por favor. Como bien mencionaba Dani, dependiendo de la investigación que nosotros vayamos a realizar, van a ser los instrumentos que vamos a emplear o a requerir. Un ejemplo de investigación es la investigación cuantitativa. Como su nombre lo dice, esta se caracteriza por la recolección de datos estadísticos. En este tipo de investigación, el investigador tiene un papel o juega un rol de tal manera que no influye, no participa, no se involucra en lo que él está estudiando. Se mantiene al margen y la intención es de que su presencia no intervenga o modifique lo que se está queriendo evaluar. Si, por ejemplo, en las clases, el investigador quiere ver su objeto de estudio es dentro del aula, el investigador tiene que estar de tal manera que no influya ni modifique lo que está pasando dentro del aula, sino de otra manera puede alterar la muestra y pues no va a ser una investigación con los resultados esperados. En este tipo de investigación, las teorías y conceptos suponen el punto de partida de la investigación, es decir, es muy teórico, no se aporta nada más que lo que se investigó previamente, que las teorías previas dicen, es más que nada
comprobar o refutar lo que vienen siendo las teorías previas que el investigador ya tomó. En ella se pretende adoptar un enfoque estructurado para estudiar el fenómeno, es decir, es muy cuadrado, no se puede desviar, tiene que seguir los pasos por pasos, ya que de otra manera nos podemos perder. Permite la generalización estadística de los resultados, es decir, que con una muestra pequeña se puede generalizar y aplicar este resultado a una población mayor. Es decir, que si hablamos de la deserción, podemos suponer que si en la escuela 14 de febrero los principales motivos de la deserción es porque los padres de familia trabajan todo el turno, se puede generalizar eso a que en más escuelas pasa esto. Los datos que emanan de investigación cuantitativa son considerados a menudo como tangibles, rigurosos y fidedignos, es decir, son muy cuadrados, son muy objetivos, no da paso a la subjetividad. Al contrario, se mantienen muy firmes y lo que salió y ya no le muevo ni una décima más, ni una décima menos. O sea, es muy rigurosa este tipo de investigación, es muy cuadrada. La siguiente, maestra, por favor. Por otro lado, tenemos la investigación cualitativa. Este tipo de investigación lo que hace es estudiar los fenómenos sociales, es decir, ya no son tanto los números, sino que ya lo ve desde una perspectiva más social, más humana, porque estudia lo que vienen siendo interacciones sociales. No podemos medir muchas cosas que tienen que ver con sentimientos, emociones, experiencias, no se puede medir. Es por eso de esta investigación es considerada apropiada para poder abordar la temática de estudio y por precisamente utilizar la entrevista como instrumento de recolección de información a los sujetos clave. De acuerdo a este tipo de investigación, podemos emplear la entrevista como un instrumento para obtener información, ya que mediante la entrevista podemos hacer preguntas que nos permitan recolectar, por ejemplo, experiencias personales, puntos de vista, o sea, cosas más no tan cuadradas, no son números, sino son más como sentimientos y opiniones, como lo que mencionaba anteriormente. Aquí este autor Padrón indica que su objeto es la explicación del saber, de los significados coligados, orígenes, reflexiones, tipos y correspondencia existente entre el investigador y el sujeto conocido. Es decir, aquí el investigador sí tiene una participación, sí puede interactuar un poquito más, pues ya que como mencionó, se tratan de experiencias, ¿no? Ahí el sujeto pues al intervenir con una entrega de información que no es solamente la observación. Los métodos cualitativos son paradigmas aplicados comúnmente en las ciencias sociales, de lo que mencionaba antes, donde los fenómenos no se pueden comprender en toda la amplitud, sino que solamente nos permiten darnos cuenta de algo que está pasando, no de todo. Como cada persona tiene experiencias diferentes, surgen de maneras diferentes, no se puede generalizar, ya que cada persona pues manifiesta únicas características. Los enfoques cualitativos sirven para comprender la realidad social porque toman en cuenta sentimientos, pensamientos e historia de los actores sociales que son captados a través de su testimonio. Continuamos, por favor, maestra. Pues bueno, aquí iba a mencionar o aparecen lo que vendría siendo los diseños en un momento más pero dependiendo, bueno, la investigación cualitativa la podemos hacer de diferentes diseños dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, en primer lugar tenemos los diseños de la teoría fundamentada. Este tipo de diseño se caracteriza principalmente porque las proposiciones de estudios previos, es decir, de los resultados
que se han obtenido a través de las entrevistas, cuestionarios, guión de observación o los instrumentos que tú empleaste, es como se va formando la teoría. No se basa en lo que dijo Perenganito de tal y yo lo corroboro, no. Más bien es de lo que te va surgiendo a ti como investigador, es como tú vas haciendo o construyendo tu teoría. Etnográfico. Como bien lo dice su nombre, este tipo de diseño se basa en buscar el significado de lo que son conocimientos de la cultura. Estudian, por ejemplo, historia, el sistema social, la geografía, ideas, creencias, todo lo que caracteriza, lo que engloba una cultura. Trata de darle un significado a esos símbolos o acciones que se realizan en determinada cultura. Posterior, en esta, como bien dice, es narrativo. Tratamos de narrar la historia de vida de una persona. Estas son de interés de las personas de su entorno y es un esquema de investigación, pero también es forma de intervención. Los datos se obtienen a través de las autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y testimonio. Es decir, queremos contar la vida de alguien más. Y, casi para finalizar, tenemos el diseño de investigación-acción. En este trata de resolver los problemas cotidianos e inmediatos y así mejorar las prácticas, cambiar o mejorar esa situación. Por ejemplo, si vemos que en un salón de clase los niños no aprenden porque la práctica del maestro es tradicional, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Buscar estrategias para poder cambiar esta metodología, aplicarlas y que de esa manera los alumnos tengan un cambio, lo identifiquen y ver si el aprendizaje se construye de mejor manera. Se investigó y se tuvo una acción dentro, en este caso, dentro del aula. El investigador sí participó y el investigador se involucró directamente con los sujetos. Y por último tenemos los diseños fenomenológicos. Estos pretenden describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante, así como la perspectiva construida colectivamente. Como bien pues un fenómeno es algo como complicado de generalizar, ¿no? Es por eso que lo podemos tomar desde el punto de vista personal, así como de colectivo que se habló anteriormente. Continuamos, maestra, por favor. No, el siguiente punto que vamos a revisar el día de hoy es el diseño de la entrevista. Una vez que nosotros ya tenemos bien estructurado nuestro marco metodológico, bueno, vamos a diseñar la entrevista que nos va a permitir obtener información. La que sigue, maestra, por favor. Bueno, pues la entrevista es una conversación en que el entrevistador y el entrevistado desengranan una serie de cuestiones como resultado de las preguntas del investigador y su objetivo es obtener información de forma oral y personalizada sobre los acontecimientos, experiencias y opiniones de personas sobre el tema a investigar. Es decir, que la entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas. En este proceso, el entrevistador obtiene información de forma directa del entrevistado y es una conversación formal, con una intencionalidad y objetivo de carácter investigativo. Es decir, si bien es una conversación, no se pierde la formalidad, ya que tiene la intencionalidad y el carácter investigativo. Todas las preguntas que yo le haga al entrevistado, bueno, pues serán con el único objetivo de obtener información. La que sigue, maestra, por favor. Bueno, para diseñar nuestro instrumento, nuestra entrevista, nosotros tenemos que conocer
la clasificación de la entrevista. Después de conocer la clasificación, yo deberé seleccionar una de cada uno de sus rubros. Bueno, se los muestro a continuación. El primer rubro es según el ámbito donde se realice. Aquí tenemos 3 tipos de entrevistas, que son la clínica, la periodística y la de trabajo. La clínica pues tiene fines terapéuticos y se utiliza en ciencias de salud y ciencias del comportamiento. La periodística, su finalidad es proporcionar información concreta sobre la realidad social actual, sí, algún acontecimiento que le competa a las ciencias sociales. Y por último está la entrevista de trabajo, que su finalidad es proporcionar información sobre una persona que aspira a un trabajo, ¿sí? Entonces, estos 3 tipos, según el ámbito donde se realice. La siguiente clasificación es según su estructura y su diseño. Aquí, de igual manera, tenemos 3 clasificaciones. Nosotros podemos diseñar nuestra entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. La entrevista estructurada es aquella que se planea con anticipación y las preguntas se establecen mediante un guión. No da opción al entrevistado a dar réplica de las preguntas o salirse de ese guión. El guión de la entrevista es una relación de los temas y subtemas que deben tratarse de acuerdo con los objetivos de investigación. Por ejemplo, suponiendo que yo quiero saber acerca de la motivación de los estudiantes, mi pregunta como investigador sería, ¿qué tipo de motivación para el aprendizaje predomina en el colegio o en el instituto o en la escuela, ¿no? Esa sería mi pregunta como investigador. Mis preguntas para la entrevista tendrían que ser un poco más sencillas y que vayan generando o irlas conduciendo a que me proporcione el entrevistado la mayor información posible. Por ejemplo, de esa misma pregunta que yo tengo, que es qué tipo de motivación para el aprendizaje predomina en el instituto, yo puedo sacar 3 preguntas más, que son las que yo le realizaría al entrevistado. La primera sería, ¿te parecen importantes las materias que aprendes? ¿Te parece interesante el aprendizaje en sí mismo? ¿Cuál es tu propósito principal para estar en esta escuela? Y todo esto me irá proporcionando información, iré guiando esta información al objetivo principal de esta pregunta, ¿sí? ¿Queda claro hasta aquí? Bueno, eso espero. Sí. Ok, Sí. entonces nos vamos con Sí. la... Sí, qué bueno. Nos vamos con la siguiente clasificación. No, esto no es cierto, no he terminado. La semiestructurada es aquella que, bueno, si bien no está preestablecido un guión, las preguntas pueden ser abiertas y en este caso sí damos opción al entrevistado a expresarse con libertad. Aquí sí tiene opción de réplica y aquí es necesario que el entrevistador mantenga una escucha activa para poder encauzar los temas y las respuestas que el entrevistado te dé. Por último, tenemos la no estructurada. Esta no tiene un guión previo. El entrevistador pregunta de forma intuitiva según el tema objeto de investigación. Estas serían las 3 clasificaciones por su estructura y diseño. Por el momento de realización. Tenemos de igual manera 3 clasificaciones. Puede ser inicial o exploratoria. Podemos hacer también una entrevista de desarrollo o seguimiento o podemos hacer una entrevista para finalizar nuestra investigación. Y bueno, pues la inicial o exploratoria se utiliza en la fase de diagnóstico para conocer las primeras impresiones sobre el tema de investigación. La de desarrollo y seguimiento tiene 2 objetivos fundamentales: describir la evolución o proceso de una situación y el otro objetivo es profundizar sobre las percepciones, relaciones que el entrevistado tiene acerca del tema de investigación. Por último, tenemos la encuesta final, que busca contrastar información y obtener conclusiones básicamente. Ustedes me dicen si vamos bien o voy rápido o algo.
La siguiente clasificación es sobre las preguntas, según las preguntas, y bueno, pues esta es sencilla, pueden ser preguntas abiertas, donde dé la oportunidad a que el entrevistado se exprese con libertad, o pueden ser preguntas cerradas, donde nosotros ya le determinemos las posibles opciones de respuesta. La siguiente es por su grado de participación. Aquí tenemos solamente 2 clasificaciones. Pueden ser directivas o no directivas. Y bueno, pues en las directivas el entrevistador habla más con el fin de formular preguntas e intervenir. Parece más activo en la iniciativa de la conversación y elige el tema para hablar o lo encausa. En estas entrevistas directivas, pues es el entrevistador el que lleva la guía y pauta de toda la entrevista y él es el que habla más. En las no directivas, el que ocupa más tiempo en sus intervenciones es el entrevistado. El entrevistador procura inferir lo menos posible en el curso natural del habla de la persona a la que se está entrevistando. Y pues igual se necesita una escucha activa para poder encauzar la información y poder entender la información que nos están proporcionando. La que sigue, maestra, por favor. Bueno, entonces, lo siguiente es la elaboración del instrumento. ¿Cómo elaboro yo un instrumento como de entrevista? Bueno, pues el paso número 1 sería seleccionar la clasificación de la entrevista. Es decir, que yo me tendría que regresar a la tabla que vimos anteriormente y de cada rubro yo tendría que seleccionar una clasificación. Una vez que yo ya tenga definido mi clasificación, es decir, yo indique que mi entrevista pues va a ser científica, que va a ser directiva, que va a ser con preguntas abiertas, etcétera, yo ahora sí ya me puedo ir al siguiente paso bueno, que ya me adelanté, que es determinar las preguntas. Si yo ya dije que mis preguntas van a ser abiertas, yo tengo que establecer entonces qué preguntas deben ser de acuerdo al tema sujeto de investigación. Ahí voy a determinar qué preguntas voy a hacer y cuántas serían. El siguiente paso es el grado de apertura y directividad deseado. Es decir, ¿qué tanto quiero llevar yo la batuta de la entrevista? Me interesa más a mí como entrevistador encauzar los temas y dirigirlos hacia el objetivo que yo tengo previsto, o me interesa más una expresión sincera y abierta del entrevistado para tener información específica sobre lo que él piensa. Y por último es hacer el guión de entrevista. Dijimos que el guión de entrevista son establecer y poner ya por escrito las preguntas que le voy a realizar al entrevistado. La que sigue, maestro. Por último, pues tenemos el proceso de la entrevista y tenemos un antes, un durante y un después. En el antes, pues es necesario hacer la planeación, decidir en qué lugar, en qué momento y en qué tiempo vamos a llevar a cabo la entrevista. Durante es importante la presentación del entrevistador y del tema sujeto de investigación, es decir, que nosotros siempre debemos presentarnos, decir quiénes somos y cuál es el objetivo del tema de investigación. Debemos también mostrar una actitud abierta y una escucha atenta. Aquí también es importante solicitar los permisos necesarios, es decir, que si yo voy a grabar, si yo voy a grabar voz, voy a grabar video, voy a publicar estas respuestas, yo siempre deberé solicitar el permiso al entrevistado antes de comenzar esta entrevista. Y después, bueno, pues vamos a hacer el análisis de la información recabada de manera estadística, discursiva, temática, etnográfica, etcétera. Aquí nosotros ya tendríamos que analizar de manera detenida qué respuestas nos dieron y si se acerca a lo que nosotros creíamos o no. Ya lo podríamos hacer con diferentes tipos de métodos. ¿A qué sigue, maestro? Buenos días. A mí me tocó explicar lo que se refiere a cuestionario,
Pues cuestionario, al igual que la entrevista, ujú, es un instrumento que utilizamos para obtener información y más que nada esta información la podemos obtener del campo. Cuando nosotros ya tenemos igual nuestro marco metodológico bien establecido, podemos tomar cualquiera de los dos procesos, ya sea la entrevista o el cuestionario. El cuestionario es para obtener datos y después tener un análisis de ellos mediante un proceso estadístico. Aquí pongo lo que es, cómo se elabora y los resultados. Los resultados, pues, como ya les comenté, pueden ser por medio de datos estadísticos más que nada. La siguiente, maestra, por favor. Bueno, la siguiente. Gracias. Un cuestionario puede tener diferentes, dependiendo de la naturaleza, el tipo de información, los medios o los tipos de preguntas con los que lo podemos diseñar. Tiene que ser de baja complejidad de preferencia. Se puede hacer ya sea por medios electrónicos, por medios eléctricos o por medios físicos como el correo, el teléfono, de manera personal, por internet. Y los tipos de preguntas, pues no tiene una cantidad fija de preguntas y tampoco debe de ser de forma opcional. Más bien se espera una respuesta corta a una pregunta hecha, ¿no? A una pregunta que haremos a las personas que les aplicaremos el cuestionario. La siguiente, maestra, por favor. Como comenté, más que nada para el cuestionario se analiza la mayor parte con análisis estadístico, donde nosotros podemos encontrar los datos de mínimo, máximo, media, mediana, en la desviación estándar. Ese ya sería más que nada un dato estadístico para de ahí tomar lo que sería una decisión. La que sigue, maestra, por favor. Entonces, en conclusión, es muy importante que nosotros decidamos que para nuestro tipo de investigación, qué tipo de, ¿cómo se diría? ¿Qué tipo de trabajo vamos a realizar? Entrevista, cuestionario. Y más que nada, el cuestionario es para un trabajo de campo, un trabajo amplio, donde se obtienen resultados fáciles de interpretar. Se tiene que hacer por medio de un método estadístico. Y ahí pongo, bueno, en la diapositiva vemos pues lo importante que es el cuestionario, ¿no? La siguiente, maestra, por favor. Colocamos lo que son las referencias bibliográficas de donde obtuvimos los datos de nuestro trabajo. La siguiente, maestra, por favor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda, pues ya saben, en Google, en Wikipedia o con la maestra Ana. Muchas gracias, maestra. De nada. Bueno, ¿algo más que quieran agregar, equipo? No, más bien, pues eso, preguntar si alguna duda, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Alguien tiene dudas? No, No, todo maestra. bien. Tere, No. Daniel Ruiz, Carmen, Héctor, Vero. Tere, ¿todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, equipo, ¿qué vamos a realizar? Maestra, ¿podría compartirnos el archivo Word que le enviamos con la actividad para explicarla, por favor? Permítanme. En los déjenme abro minutitos que mi- nos quedan,
más o menos, bueno, no más o menos, vamos a explicar la actividad que van a realizar a partir de aquí. Se van a acomodar por equipos, van a ser 3 equipos de 4 integrantes, bueno, va a haber uno de 5 y pues van a realizar un instrumento. Ahorita que la maestra Ana nos haga el favor de compartir el documento, les explicaremos más a detalle qué es lo que se va a hacer. De igual forma lo mandé al grupo de WhatsApp para que lo tengan, lo puedan checar con sus equipos. Ya vienen establecidos los equipos y las actividades a manera de guía. Listo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, gracias. Ok. Ok, pues la actividad se llama Juguemos y practiquemos con el marco metodológico. Híjole. En primera instancia van a elegir un tema para el desarrollo de su marco metodológico. Tienen 3 opciones: los problemas psicoafectivos en la docencia, el rezago educativo y las prácticas docentes innovadoras. Solamente es elegirlo, no se frustren, no digan, sí, vamos a investigar, cosas así. Posterior a ello, van a ustedes a elegir el tipo de entrevista que utilizarían para desarrollar ese marco metodológico. Entonces, nosotros ya les pusimos ahí en la tablita lo que es, según el tipo, el ámbito en donde se va a usar y el tipo que se necesita para ese ámbito. Igual pueden apoyarse con la presentación. Solamente seleccionar de igual forma. Yo quiero, por ejemplo, elegir una en donde el momento de la realización. Entonces, ¿qué tipo voy a usar de ese momento de la realización? Bueno, a mí me gustaría usar desarrollo de sentimiento. Es nada más ir eligiendo, pero más adelante van a justificar esa respuesta. Una vez que ya tengan esa elección de estos 2 pasos, entonces en el número 3 se solicita ahora sí que hagan 5 preguntas de acuerdo a ese ámbito y ese tipo de entrevista que ustedes ya previamente seleccionaron, para ver si quedó como bien comprendido lo que es, en qué consiste cada una y ver su ejemplo. Tienen sus 5 preguntitas redactadas, avanzan al siguiente punto y dice: después elige el diseño del cuestionario. Selecciona una opción de cada categoría y argumenta el porqué de tu elección. Ya tienen entonces ustedes el bosquejo anterior y luego acá dicen cuál nos convendría más para el tema que elegimos, según la naturaleza de la información, según los medios y qué tipos de preguntas vamos a usar. Entonces, ustedes van a seleccionar uno de cada uno. Bueno, la naturaleza de la información, pues me gusta la cuestión de la accesibilidad, ¿no?, que existe para esa temática, para la problemática, la información. ¿Qué medio podemos usar? Bueno, el Internet nos late porque ahorita podemos hacer muchas cuestiones por el Internet, es más fácil investigar. ¿Y qué tipo de preguntas vamos a usar? Pues consideramos que mixtas, ¿no? Porque no todas van a ser abiertas o cerradas. ¿Pero por qué? Entonces, hay que explicar por qué se les facilita más el uso de esas herramientas para su investigación. En el punto número 5 es redactar la conclusión de la actividad. ¿Qué les quedó? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Por qué creen que eligieron ese tema? ¿Por qué eligen esas herramientas? Todo lo que ustedes puedan aportar como equipo. Y ya en última instancia es colocar una imagen, la busquen ahí en Google, que los represente como docentes, que las y los represente como docentes, para ver